Nuevamente te doy la bienvenida en el que continuamos con el tema de archivos de datos. Es un ejemplo que venimos explicando en partes porque es un programa con una buena cantidad de líneas de código. Entonces no se puede explicar todo en una sola sesión, ¿verdad? Tenemos que irlo mostrando en módulos o en sus partes más importantes. En este archivo de datos estamos capturando el folio del Estado de la República, el nombre del Estado y su población. Y estamos manejando lo que se le llama el catálogo de datos. Un catálogo de datos se le da mantenimiento mediante las operaciones de altas, bajas y cambios. En esta ocasión vamos a abordar el tema de bajas, es decir, borrar registros en un archivo. ¿Sí? Vamos a ejecutar rápidamente nuestro programa. ¿Sí? Nada más para que recordemos cómo está. Tenemos un menú. ¿Sí? Y vamos a dar el número 5 nada más para recordar cuál es la información que tenemos. Vean ustedes, tenemos todos estos estados de la República capturados ya en nuestro archivo. ¿Sí? Vean ustedes ahorita que el estado número 20 no existe. Y el 19 sí existe, que es el de Nuevo León. Ahorita les voy a decir por qué porque quiero que recuerden esto. Entonces, veamos, la opción número 3 es la opción de bajas. Es la opción que me permite borrar registros de un archivo, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a ver el ejemplo de bajas, insisto, y me pregunta cuál es el folio asignado a la entidad federativa. Obviamente, el folio que quiero borrar, el folio del estado que quiero borrar. ¿Qué pasa si damos el folio número 20? Acuérdense ustedes que habíamos visto ya en el reporte que ese no existe. Vean lo que sucede y eso es lo que debe pasar. Me manda un mensaje a mí como usuario del programa de que no existe. Y si no existe, pues no lo puedo borrar. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Pero ahora, le voy a dar cualquier tecla para continuar. ¿Deseas continuar en bajas? Le digo que sí. Y ahora sí me dice, ¿cuál folio te quieres borrar? Entonces, ese 19 sí existe, acuérdense que habíamos dicho. Y entonces primero me lo muestra, me dice, el registro fue encontrado en el archivo. Y me muestra el folio 19, el estado de Nuevo León y la población de ese estado. Ahora, me pregunta, ¿deseas dar de baja este registro? Es decir, que si lo quiero borrar. Si lo digo que no, pues no lo borra, ¿verdad? Obviamente. Si le digo que sí, lo va a borrar. Ok, ahorita vamos a ver el ejemplo que sí deseamos borrarlo. ¿Sí? ¿Deseas continuar en baja? Le voy a poner que no. Y entonces voy a mostrar la única forma que tengo yo ahorita de saber si realmente se borró es dando la opción número 5 de reporte en monitor para que veamos qué es lo que hay en el archivo. Y vean ustedes, hemos borrado el registro correspondiente al estado 19 que era Nuevo León. Bueno, ahora voy a hacer una explicación académica rápida utilizando una hoja de Excel para más o menos que vayamos viendo qué es lo que sucede en nuestro programa. Veamos. Entonces, tenemos esta información en nuestro archivo. Este sería nuestro archivo, se llama poblacionestados.dat con estos nombres de variables, ¿sí? Y esta sería la información. Y entonces el programa lo primero que me hace que si quiero dar de baja, etcétera, ¿no? Pero me pregunta cuál es el folio del estado. Pensemos que queremos, por ejemplo, borrar el 20. ¿Sí? Nosotros vemos que ese folio no existe, ¿verdad? Ustedes lo están viendo ahí. Quiero mostrar qué es lo que sucede
cuando damos un folio que no existe. Yo digo, oye, este es el folio que quiero borrar, ¿sí? Este es el folio que quiero borrar y incluso déjenme ponerlo, si me permiten, con amarillo. El folio 20 es el que quiero borrar. Entonces, fíjense bien lo que sucede. Como los datos están en el archivo y el dato capturado o el folio capturado está en memoria RAM, porque se utilizó un scanf para capturar el folio del estado, ¿verdad? Ese dato está en memoria RAM. ¿Cómo le hago para saber si ese dato que está en memoria RAM existe en el archivo? Es decir, en el disco. Bueno, entonces lo que va a hacer el programa es copiar los datos del primer registro, va a hacer una transferencia del primer registro, se lo va a llevar del disco a la memoria RAM. Aquí lo estoy representando en la línea 22 de esta hoja de Excel. Se lo trae y va a preguntar, folio capturado es igual a folio estado, y la pregunta va a decir, es decir, 20 es igual a 1, falso. Bueno, como es falso, entonces se lleva el segundo registro, se lo lleva del disco a la memoria RAM y pregunta, 20 es igual a 2, falso. Como es falso, se trae los datos del disco a la memoria RAM del tercer registro y pregunta, 20 o folio capturado es igual a folio estado, lo quieren ver así, es decir, 20 es igual a 3, falso. Entonces se trae los datos del siguiente registro, ¿sí? Se los trae del disco a la memoria RAM y pregunta, 20 es igual a 10, falso. Y entonces se trae los datos del siguiente registro y pregunta, 20 es igual a 14, es falso. Entonces se trae los datos del disco a la memoria RAM y pregunta, 17 es igual a 20, falso. Entonces sigue trayéndose la información del disco, haciendo una transferencia del disco a la memoria RAM de uno en uno y pregunta, 19 es igual a 20, falso. ¿Sí? Y luego continúa llevándose los datos, el siguiente registro a la memoria RAM, 20 es igual a 21, falso. Se lleva los datos del siguiente registro del disco a la memoria RAM y pregunta, 20 es igual a 23, falso. Se lleva los datos del siguiente registro a la memoria RAM y pregunta, 20 es igual a 24, falso. Se trae los datos del siguiente registro a la memoria RAM y pregunta, 30 es igual a 20, falso. Y se trae los datos del último registro a la memoria RAM, ¿sí? Y dice, 20 es igual a 32, falso. Y ya no se puede llevar más datos porque ya no hay. Entonces, cuando se acaban los registros en el archivo, el programa se da cuenta que ya no hay más datos que traer del disco a la memoria RAM y es ahí cuando me dice, es que nunca lo encontré. Pregunté contra todos los folios que hay en el archivo, ninguna vez fue verdadero, y entonces es cuando nos manda y nos dice que el folio no fue capturado o no existe el archivo. Es decir, estaríamos en lo que habíamos hecho aquí del programa. Acuérdense que habíamos hecho, perdónenme, era ¿verdad? Habíamos dado 3 bajas y habíamos dado 20 y me dice folio inexistente. Ok, bueno, está bien. Entonces, más o menos eso es lo que sucede de acuerdo a la explicación que yo hice utilizando la hoja de Excel. ¿Sí? Ok, bueno. Pero ¿qué hubiera pasado si doy el folio a capturar 19? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, yo capturo con el teclado el 19 y va a ser lo mismo. Va a extraer registro por registro. El primer registro se lo lleva del archivo a la memoria RAM y pregunta, 1 es igual a 19, falso. Entonces extrae el segundo registro, ¿sí? Se lo trae lo transfiere del disco a la memoria RAM y pregunta, 2 es igual a 19, esto es falso. Se trae el siguiente registro. Aquí la pregunta, y es algo que no había dicho, ¿cómo se llevan los datos del disco a la memoria RAM? Quizá eso es algo que no había comentado.
con la función fread. Por eso tengo aquí la función fread, ¿sí? Porque con esa función se extraen los datos o se hace una transferencia. Entonces, se llevó los datos del tercer registro. 19 es igual a 20, falso. Nuevamente, con fread se lleva los datos del siguiente registro, la memoria RAM, y pregunta 10 es igual a 19, falso. Se llevan los datos del siguiente registro del disco a la memoria RAM y pregunta 14 es igual a 19, es falso. Entonces se extrae los datos del siguiente registro, se los transfiere del disco a la memoria RAM y pregunta 19 es igual a 17, falso. Y luego continúa con el siguiente registro, se los trae del disco a la memoria RAM y pregunta 19 es igual a 19, verdadero. Y cuando es verdadero, acuérdense que me muestra el dato en el disco, en el monitor más bien. Aquí acuérdense, ¿verdad? ¿Deseas continuar? Sí, sí, nada más le damos, perdónenme, ahí no sé qué le di, pero bueno, 2 bajas. Le doy 19 y perdónenme, es que ahí ya hice algo equivocado. Déjenme volver a correr el programa, ¿sí? Porque ya lo había borrado. Sí, ya había borrado el dato, ¿no? Voy a dar número 5, voy a dar el 24, por ejemplo. Si doy el 24, perdóneme, es que le di, es el número 3 y luego 24. Esa es la entidad que quiero borrar. Y me lo muestra en el archivo, en el monitor. ¿Sí? Bueno. Y me pregunta si deseo darlo de baja. Ahorita le voy a decir que no quiero darlo de baja, ¿no? Pero cuando teníamos cuando teníamos el dato de Nuevo León, acuérdense ustedes que me lo mostró, me dijo sí fue encontrado el registro y me pregunta que si deseo darlo de baja. Ok, hasta ahí. Entonces, insisto, nos quedamos aquí. Entonces pregunta, 19 es igual a 19 y entonces te dice sí. 19 es igual a 19. Me lo muestra en el monitor y luego me pregunta, ¿desea darlo de baja? Y entonces si le digo que sí, ¿qué es lo que va a suceder? Si le digo que sí quiero darlo de baja, ¿qué va a suceder? Va a suceder esto. Va a volver el programa a llevarse, ¿sí?, registro por registro, empezando con el primero, con fread, ¿sí? Con fread se llevan los datos del primer registro bueno, antes déjenme les digo qué va a pasar. Cuando el folio que yo quiero dar de baja lo encuentra, es decir, ahí 19 es igual a 19, y le digo que sí quiero darlo de baja, el programa va a hacer algo. ¿Sí? Va a crear un archivo nuevo. Acuérdense que nuestro archivo se llamaba población-estados.dat. Y entonces va a crear un archivo que se va a llamar población-estados.new o un nuevo archivo. Y lo va a abrir completamente vacío. Y después de esto va a hacer lo siguiente. Va a extraer registro por registro del archivo que le llamamos viejo, ¿sí? Se extraen los datos del disco a la memoria RAM y pregunta, ¿1 es igual a 19? Falso. Como es falso, se lleva estos datos al archivo nuevo. ¿Cómo se los lleva de la memoria RAM al disco? Con fwrite. Luego, el siguiente registro se lo lleva de la memoria RAM con fread y pregunta, ¿2 es igual a 19? Falso. Entonces, como es falso, se llevan los datos al nuevo archivo. ¿Sí? Y luego se lleva el dato del siguiente registro. Se lo lleva del disco a la memoria RAM con fread y pregunta, ¿3 es igual a 19?
falso. Como es falso, entonces se los lleva con fwrite, se los lleva al archivo nuevo y extrae los datos del siguiente registro del disco a la memoria RAM. ¿Sí? Y pregunta, 10 es igual a 19, falso, entonces se llevan los datos de la memoria RAM con la función fwrite y se los lleva para acá y extrae los datos del siguiente registro, se los lleva del disco a la memoria RAM, ¿sí? 14 es igual a 19, falso, entonces se lo lleva, esos mismos datos se los lleva al archivo nuevo y se extraen el siguiente registro, ¿verdad? Se lleva ese registro a la memoria RAM y pregunta, 17 es igual a 19, falso, entonces se los lleva con fwrite al archivo nuevo, ¿sí? Y luego se lleva el siguiente registro y pregunta, aquí se los lleva a la memoria RAM, 19 es igual a 19, verdadero. Como es verdadero, no se los lleva al archivo nuevo. Los datos que están en la memoria RAM no se los va a llevar al archivo nuevo. Y entonces lo que procede es extraer los datos del siguiente registro a la memoria RAM y dice 19 es igual a 21, falso. Entonces se los lleva de la memoria RAM al archivo nuevo y luego se lleva el siguiente registro, ¿sí? Se lo lleva del disco a la memoria RAM con fwrite y pregunta, 23 es igual a 19, falso. Entonces, como es falso, con fwrite se llevan los datos al nuevo archivo y luego va a seguir con el siguiente registro, se los lleva del disco a la memoria RAM preguntando, 24 es igual a 19, falso, entonces se los lleva al archivo nuevo y viene nuevamente, se llevan los datos del siguiente registro a la memoria RAM, pregunta, 30 es igual a 19, falso, y luego como eso es falso, lo va a llevar al archivo nuevo, ¿sí? Y luego extrae los datos del siguiente registro, se los lleva a la memoria RAM con fwrite y dice 32 es igual a 19, falso, entonces se lo lleva al registro. Si ustedes ven, lo que estuvo haciendo el programa es llevarse datos del archivo viejo al archivo nuevo, excepto el que quería borrar. Luego de que hace esto, el programa borra, ¿sí? Borra todo esto. Borra el archivo viejo lo borra y le va a dar un rename. Es decir, le va a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar población estados.new, sino que se va a llamar población estados.dat. Es decir, voy a tratar de representar. ¿Qué quiero decir con que lo borra? ¿Sí? Lo voy a tratar aquí ¿sí? Es más, déjenme. Borra este archivo. ¿Sí? Y le cambia de nombre, este archivo que era el archivo, le va a cambiar de nombre y le va a poner .dat. Y de esa manera ya tenemos en nuestro archivo un registro menos porque borramos uno de ellos. ¿Sí? Yo sé que estuvo un poco larga la explicación y tediosa, pero eso es lo que sucede en el programa. Ahora, no es tan sencillo como lo expliqué aquí. Le voy a dar hacia atrás nada más. ¿Sí? Le voy a dar hacia atrás. No es tan sencillo como lo expliqué aquí, porque ya explicando el código con más detenimiento, suceden muchas otras cosas más. ¿Sí? Vamos a tratar de explicarlas ahí, ¿no? Ya viendo el código. Estamos está en la línea 263. Ahí está nuestro código de baja, ¿sí? Ahí está.
¿sí? Aquí se abre el archivo, fíjense bien, esta línea 273 dice abre el archivo para leer, ¿sí? ¿Sí? El archivo para leer está en la... ¿Qué tiene la función archivo para leer? Está en la línea 612. ¿Qué tiene la función? Aquí está 612. Lo único que tiene la función abrir archivo para leer es que abre el archivo para lectura. Vean ustedes, ahí la línea 619, se abre el archivo estados.dat como R, es decir, para poder extraerle datos. ¿Sí? Ese es el modo de apertura. Cuando se abre el archivo, les voy a decir qué es lo que en realidad sucede. Hay un apuntador que se coloca al principio del archivo. Aquí estoy señalando un apuntador con esta flecha. El apuntador va a apuntar al primer registro. Insisto, el apuntador va a apuntar al primer registro. Eso es lo que hace la función fopen al abrir el archivo. Bueno, ahora regreso a la línea 363, donde tenemos nuestro programa. Sí, déjenme ver. No es 363, perdón, es 263. Es 263. Ahí está. Aquí está mi función de bajas. Mi función de bajas empieza en la línea 263 y termina hasta la línea 309. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la función, la línea 273? Ya les dije, abre el archivo para lectura con modo de apertura R y el apuntador se coloca en el primer registro. Luego aquí, este ciclo, acuérdense que tenemos dos ciclos, el ciclo while y este otro ciclo, ¿verdad? Este ciclo do while está dentro del ciclo while, que este también es muy similar. Es muy similar a lo que explicamos en lo de altas, ¿sí? Donde capturamos el folio del estado y lo vamos a validar. Acuérdense que tenemos ahí que el folio del estado debe ser de 2 dígitos y solamente puede ser entre 1 y 32, ¿sí? Entonces se captura y se valida, ¿sí? Al final de cuentas queda la variable folio capturado con ese valor que le dimos, que es el que me preguntó, ¿verdad? ¿Cuál folio quieres? ¿Cuál es el folio de la entidad federativa? Al final de cuentas, la variable folio capturado se queda con ese valor. Aquí en Excel traté de representarlo con esta línea 19, con esta línea 23, que fue donde pusimos el 19, por ejemplo. ¿Sí? La variable folio capturado es la que se quedó con ese valor de 19. Ahora, ese folio capturado, ese valor almacenado en folio capturado, se va como parámetro de entrada a la función buscar registro. Porque primero tiene que hacer una búsqueda. ¿Sí? Acuérdense que primero tiene que hacer una búsqueda. Esta búsqueda, si no lo encuentra, fíjense bien ustedes, aquí regresa un valor a la variable encontrado. Si no lo encuentra, va a mandar esto. Miren la parte falsa. La parte falsa de ese if es el folio, es inexistente. Vean esto. Acuérdense que hicimos el ejemplo, ¿verdad? Quisimos dar de baja un registro que no existía o un estado de la República que no existía en mi archivo. Lo quise dar de baja y me manda eso. Pero si lo encuentra, va a hacer esto. Acuérdense que pregunta, ¿deseas dar de baja este registro? Entonces, con este if que estamos viendo de la línea 284 a la línea 299, es la parte verdadera, se ejecuta cuando sí se hace la búsqueda y sí lo encuentra, y la parte falsa es cuando se hace la búsqueda y no encuentra el folio en el archivo. Vamos a irnos ahorita por el ejemplo de que sí lo encuentra, ¿sí? Vamos a tratar de explicar la función buscar registro. La función buscar registro
que está en la línea 507. Vamos a hablar de la línea 507. Acuérdense que se fue la variable folio capturado. Ahí está la línea 283. Línea 283. Folio capturado es la variable que se va como parámetro de entrada. ¿Sí? Ahora sí, me voy hasta la línea 533. Ahí está. No es la línea 533. Es 507, que es buscar registro, perdónenme. Ahí está. Ese valor de folio capturado se va a almacenar en esta variable folio buscado. ¿Sí? Insisto, el valor que habíamos puesto en folio capturado se va a almacenar en folio buscado, porque ahí es el parámetro que lo va a recibir. Es decir, sería más o menos como transferir el valor de folio capturado a folio buscado. Ahí lo estoy representando en Excel. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Esta función buscar registro está programado para que regrese un valor de 0 o de 1. ¿Sí? 1 significa que sí lo encontró, ¿sí? Y 0 significa que no lo encontró. Vean ustedes que la variable búsqueda que tenemos aquí en la línea 510, ¿sí?, recibe el valor de 0. Acuérdense que falso es una constante que está declarada al principio de nuestro programa con valor de 0. Y luego rewind es poner el puntero al principio del archivo. De tal manera, fíjense bien, si nuestro apuntador, por ejemplo, estaba por acá, sí, por ejemplo, si hubiera estado ahí, el rewind lo que hace es enviarlo aquí. ¿Sí? Si está apuntando al primer registro, pues ahí lo deja. Si el apuntador estaba apuntando a otro registro, lo va a llevar de donde esté a apuntar al primero. Eso es lo que hace rewind. ¿Sí? De hecho, aquí lo estoy diciendo 505, pero en línea 515. Vean ustedes que tengo ahí un mensaje: poner puntero al principio del archivo con rewind. Rewind es una función que hace esa acción, y el parámetro que lleva es el apuntador al archivo. El apuntador al archivo se llamaba PTF Censo 2020. Entonces se coloca el apuntador apuntando al primer archivo. Y entonces, fíjense bien, aquí está fread. Acuérdense que les decía, ¿qué es lo que hace fread? Fread se va a llevar los datos del disco a la memoria RAM. Pero ¿de cuál de todos los registros en donde está el apuntador? Es decir, se llevan los datos donde está el apuntador del disco a la memoria RAM. ¿Sí? Ojo. Y luego pregunta, aquí está la pregunta que yo hacía, que si folio buscado es igual a folio estado. Vean ustedes cómo lo representé aquí. Folio estado ya está en memoria RAM. ¿Sí? Acuérdense, con fread se van los datos del disco a la memoria RAM. Entonces, folio estado toma el valor de 1 y va a preguntar, ¿folio estado es igual a folio buscado? Ojo, ahí está, miren. Como eso es falso, ¿sí?, esta parte verdadera se ignora y llega al while. Y el while en la línea 527, como no se han acabado los registros, se regresa a la línea 516 y tenemos otra vez el fread. ¿Qué va a hacer? Espérenme, lo que pasa es que ahí se me olvidó. Cuando fread se llevan los datos del archivo, también, sí, fíjense bien lo que hace, porque eso sí se me olvidó explicarlo. Se lleva los datos del archivo y mueve el apuntador al siguiente registro. Eso fue lo que se me olvidó.
Entonces, cuando se encuentra de nuevo con fread, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Se lleva los datos de donde está el apuntador, se los lleva del disco a la memoria RAM y ya no se, perdónenme, y ya no se va a ya no se me va a olvidar. O sea, se lleva los datos de donde está el apuntador, se los lleva a memoria RAM y aparte de llevarse los datos a memoria RAM, mueve el apuntador al siguiente registro. Y entonces pregunta, ¿folio estado es igual a folio buscado? Falso. ¿Sí? Vendría a ser esta parte, ¿verdad? Esta línea 518. Como es falso, se ignora la parte verdadera del if. La parte verdadera pues está desde la línea 519, ¿sí? Hasta la línea 526, ¿verdad? Este if no tiene parte falsa. Entonces se ignora la parte verdadera y llegamos al while. Y el while pregunta, ¿se acabaron los registros? No, no se han acabado. Entonces se regresa a la línea 516 y vuelve a extraer el siguiente registro. ¿Sí? ¿Cuál registro? Donde está el apuntador. Entonces se lleva los datos de donde está el apuntador del disco a la memoria RAM. ¿Sí? No más que ahí es que hago, no quiero hacer una, se los copia, más bien hace una transferencia, ¿no? ¿Sí? De donde está, ¿sí? Se los lleva a la memoria RAM y mueve el apuntador al siguiente registro. Después, ese es lo que hace fread. Y luego viene otra vez la pregunta, que si folio buscado, si fue a folio estado. Como eso es falso, ignora la parte verdadera del if, llegamos al while, ¿sí? El while me regresa a la línea 517 y se vuelve a extraer los datos del siguiente registro, es decir, se llevan los datos de donde está el apuntador, se los lleva del disco a la memoria RAM y mueve el apuntador al siguiente registro. Y va a preguntar que si los datos son iguales, ¿sí? Estamos en el ciclo, ¿verdad? Línea 518, como eso es falso, ¿sí? Pues ya más o menos ustedes saben qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Va a llegar un momento en que se va a llevar los datos del 19 con el fread, ¿sí? Se lo lleva a memoria RAM y va a preguntar, ¿son iguales? ¿Folio buscado es igual a folio estado? ¿Qué va a suceder? Es decir, va a llegar un momento en que esto va a ser verdadero. ¿Qué sucede cuando es verdadero? Se ejecuta la parte verdadera. Primero la variable búsqueda toma el valor de 1, línea 520. Y luego me va a mandar el mensaje, el registro fue encontrado en el archivo. Y con estas tres funciones me va a imprimir los datos. Luego en la línea 525 se hace un rompimiento del ciclo. ¿Sí? Porque como ya lo encontró, ¿sí? No tiene caso seguir haciendo la operación de llevarse los datos de cada uno de los registros que faltan por comparar, ¿sí? Si ya encontré el archivo, el registro, perdón. Entonces hay un rompimiento del ciclo y al haber rompimiento del ciclo se va a ejecutar la instrucción return que va a regresar el valor de la variable búsqueda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque búsqueda cambió de valor aquí en la línea 520. Este valor de búsqueda, que es el valor de 1, se regresa, ojo, se regresa, acá, vamos a ver, se regresa, este es bajas, ¿sí? Este es bajas. Se regresa, aquí estábamos nosotros, en buscar registro. El valor se regresa y se almacena en encontrado, toma el valor de 1. Porque buscó el registro, lo encontró y regresa el valor de 1. Para el if, el 1 es verdadero y me va a preguntar, ¿deseas dar de baja este registro? Y luego ya viene, me hace la pregunta,
Si le digo que sí quiero borrar el registro, si le digo que sí quiero borrar el registro, se ejecuta la línea 291, que es la función borrar registro. La función borrar registro, ¿sí?, está en la línea 533, para que veamos. Aquí está. Comienza en la línea 533 y termina hasta la línea 560. Pero vean ustedes qué es lo que hace. Declaro una variable apuntador en un archivo que en este caso se va a llamar PTF nuevo. Y se abre el archivo. Fíjense cómo se llama el archivo. Se llama poblacionestados.new. Y se abre como modo de apertura W. ¿Qué significa? Que si ya existe, lo destruye el archivo y genera un archivo nuevo. Luego enviamos el apuntador del archivo viejo, lo mandamos al principio con la línea 543. Vean dónde estaba el apuntador. Estaba ahí apuntando a Nuevo León. Entonces lo regresamos al primero. ¿Sí? Y luego empieza a extraer los datos con el fread, pero vean que los datos que extraen son del archivo viejo. Y aquí va a preguntar que si son iguales. Aquí en este caso, folio cancelado recibió, que ya no lo expliqué eso, ¿sí?, recibió el número de 19 también. ¿Sí? Recibió el número de 19. ¿Cómo es que lo recibió? Alguien se pregunta. Bueno, lo que pasa, ¿sí?, lo que pasa es que acuérdense que voy a regresarme a bajas, voy a regresarme a bajas. ¿Sí? Vean borrar registro. Borrar registro, ¿qué se lleva como dato de entrada? El valor de folio capturado, que era 19. Y se va a almacenar en la variable, ¿sí?, se va a almacenar 533. Se almacena en la variable folio cancelado. ¿Sí? Entonces, empezamos aquí extrayendo el primer registro. Con el fread de la línea 544 se extraen los datos del archivo donde está el apuntador, ¿sí?, se transfieren a la memoria RAM y va a preguntar que si son iguales. Si folio cancelado es igual a folio estado. ¿Sí? Aquí va a ser, ¿son iguales? No, son diferentes. Y entonces, como son diferentes, ¿sí?, ejecuta FWrite. Acuérdense que les decía yo, FWrite es llevarse los datos de la memoria RAM al archivo. Pero ¿en qué archivo los va a manejar? En el archivo nuevo. Vean ustedes este apuntador. Se los lleva al archivo nuevo. ¿Sí me explico? Es lo que les decía yo. Bueno, se llevan los datos de aquí. Bueno, déjenme nomás, porque ya no lo había hecho, no había hecho los movimientos, ¿verdad? Debió haber aparecido como limpio, el archivo nuevo es limpio. Acuérdense que se abrió como new, como W. Entonces se llevan los datos de la memoria RAM, se los lleva al archivo nuevo. Acuérdense que cuando se hace el fread, también se mueve el apuntador. ¿Sí? Se movió el apuntador. Entonces, ahora sí, tenemos, después de llevárselo de la memoria RAM al archivo nuevo, línea 548, tenemos otro fread sobre el archivo viejo. El fread es para el archivo viejo y el FWrite es para el archivo nuevo. Voy a volver a repetir. El fread, tanto el de la línea 544 como el de la línea 550, es para el archivo viejo y el FWrite es para el archivo nuevo de línea 548. Entonces se extraen los datos del siguiente registro,
¿sí? Se extraen los datos del siguiente registro, donde está el apuntador, y se llevan a la memoria RAM. Acuérdense, el FREAD no solamente lleva los datos al archivo, del archivo a la memoria RAM, sino que también mueve el apuntador al siguiente registro. Y pregunta, 19 es igual a 2, falso. Como es falso, acuérdense, regresamos acá. Aquí está la pregunta, este if. Como es falso, se lo lleva, sí, perdón, como dice, son iguales, dice, no son iguales. ¿Sí? Entonces, esto se toma como verdadero. ¿Por qué se ejecuta verdadero? Aquí la pregunta es, ok, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que sucede? Si folio estado, vean ustedes, si folio estado vale 2 y folio cancelado vale 19, ¿por qué entra a FWrite? Bueno, porque, fíjense, acuérdense que cuando son diferentes, estamos utilizando la función strcmp. ¿Son iguales? ¿Sí? Es la pregunta. Entonces, cuando son variables de tipo carácter y son diferentes, se regresa un valor de 1 o de menos 1. En ambos casos, para el if, el 0 es falso y cualquier otro número es verdadero. Entonces, como son diferentes los folios, se regresa ya sea un 1 o un menos 1. Para el if es verdadero. Y entonces se llevan los datos al archivo nuevo. ¿Sí? Hace esto. Se llevan los datos de la memoria RAM al archivo nuevo. Y el programa continúa. Tenemos el FREAD. Se extraen otros datos del siguiente registro, de donde está el registro. Acuérdense, se llevan los datos de aquí, se los lleva para acá, ¿sí? Y mueve el apuntador. Y vuelve a preguntar, ¿3 es igual a 19? Pues no. ¿Sí? Se regresa un valor de 1 o de menos 1, que para efectos del if es verdadero. Entonces, se llevan los datos al archivo nuevo. ¿Sí? Hace esto. Lo que ya habíamos explicado, ¿no? Y así sucesivamente. Va a llegar un momento en que el apuntador apunta al registro, se lleva los datos a la memoria RAM y va a preguntar, ¿sí? Va a preguntar, digo, aquí, va a preguntar, ¿son iguales? Es verdadero. 19 es igual a 19, verdadero. Y cuando, aquí está en la pregunta, esta 546, ¿son iguales? ¿Verdad? Es decir, sí son iguales. ¿Qué valor se regresa cuando son iguales? 0. Y para el if, el 0 es falso. Como es falso, no hace el movimiento de llevárselos al archivo nuevo. No se llevan los datos al archivo nuevo. Y no se ejecuta la línea 548. En cambio, lo que se va a ejecutar es la línea 550. Es decir, llevarse los datos, bueno, aquí cuando, ¿sí? Llevarse los datos de donde está el apuntador. Y volver a comparar. 19 es igual a 21. No son iguales y se lo lleva al archivo nuevo. Y así va a ser en nuestro programa, de acuerdo a lo que estuvimos explicando. Yo sé que es un poco tedioso la explicación, pero bueno, así es como funciona. Yo voy a dejarle hasta aquí esta parte. Bueno, aquí, bueno, me faltaba, ¿verdad? Ya cuando se pasan todos los datos, del archivo viejo al archivo nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Vean ustedes. Déjenme en borrar registro. Vamos a buscar.
¿sí? Vean ustedes, estamos aquí en borrar registro. Se cierran los archivos. Cuando ya se ha hecho toda la actividad de pasar los nuevos registros, los registros viejos del archivo viejo al nuevo, menos el que queremos dar de baja, se cierran los archivos. Y luego tenemos el remove, que es borrar el archivo viejo. Y tenemos el rename, donde se le cambia nombre al archivo nuevo por el archivo viejo. Y se vuelve a abrir el archivo poblacionestados.dat como R, ¿sí? Que es el que ya tiene los datos, pero ya no tiene el dato que dijimos que queríamos dar de baja, ¿sí? Aquí es donde les decía yo, se borra el archivo viejo y al archivo nuevo se le cambia nombre. Y se le pone el nombre del archivo viejo, ¿sí? Yo sé que está un poco tedioso la explicación, pero vamos a dejarle hasta aquí el programa o el tutorial para que hagamos preguntas con respecto a este tema, ¿sí? Pues muchas gracias y platicamos en las preguntas y dudas.